¿Cómo están mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Le estamos dando gracias a Dios que nos ha dado un año, ya todavía nos queda una semana y que Dios nos dé vida para que podamos ver el próximo año, el 2024. El tema de hoy día, mis queridos hermanos, se llama las promesas de Dios a Israel. Todas las promesas que Dios le hizo a la iglesia en el Antiguo Testamento, después también vamos a ver que hay promesas de Dios para la iglesia cristiana, todas se cumplieron. Pero vamos a ver cuáles fueron algunas de estas promesas que Dios le hizo a Israel, a Abraham. El libro de Josué, capítulo 21 y el versículo 45, dice ahí la palabra de Dios. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermano, este versículo pero es muy impresionante y realmente deja a Dios como un Dios de verdad. Porque dice de que todas las promesas que Dios, Jehová Dios, le hace a Israel, a la casa de Israel, todas eran buenas promesas, no eran malas promesas, eran buenas promesas. Y dice la Escritura que todo se cumplió. Vamos a analizar, mis queridos hermanos, qué se necesita para que las promesas de Dios se cumplan y vamos a ver cuáles fueron algunas promesas. Vamos a ver vamos a ir al libro, mis queridos hermanos, de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Vamos a analizar algunas promesas que el Señor le hace. Una de las principales promesas que Dios le hace a Israel, mis queridos hermanos, que se cumple también 4000 años después, en los tiempos de Josué se cumplieron en la tierra de Canaán, pero una de las mayores promesas que Dios hizo era la venida de el Mesías acá a la tierra. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 18, Dios le dijo lo siguiente, y esto lo profetizó Moisés. Dice, Jehová dice, me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré. Jehová Dios le dijo a Moisés, profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere las palabras de él, que hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermano, esta es una de las grandes promesas que Jehová Dios le hace a Israel. La promesa de un profeta. Y Dios, mis queridos hermanos, no desmerece a la humanidad. Dios le dice semejante a Moisés. Imagínense cómo compara a Moisés con el Señor Jesucristo, Dios. Pero acá vemos nosotros que las promesas de Dios son condicionales, mis queridos hermanos. El que oyere al Señor Jesucristo, a este profeta que Dios iba a levantar, le iba a ir bien. Pero si él hablara en el nombre de Dios, en el caso del Señor Jesucristo, habla en el nombre de Dios, el que no escuchara al Señor Jesucristo, Dios le iba a pedir cuenta. Así que vemos que la primera promesa es la de un Mesías que iba a venir a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Ahora también vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, que Dios sabía muy bien que la iglesia de Dios iba a estar como esclava en Egipto por más de 400 años. 430 años Israel iba a estar en Egipto. Ahora el Señor, como Él conoce el futuro, sabía. Pero el Señor le promete a Abraham que Él iba a liberar a Israel de los egipcios. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 15, mis queridos hermanos, vamos a leer lo que le parece. Lo vamos a leer, mis queridos hermanos, en el versículo 13. Génesis 15, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, hablando acerca de Israel, morará en tierra ajena. Esto resultó ser Egipto, ¿ya? Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Hermanito, es interesante lo que dice la palabra del Señor. Israel iba a llegar a Egipto, se iba a transformar en esclava y oprimida. Ahora dice la Escritura que la promesa de Dios no terminaba ahí, sino que Dios prometía que Israel lo iba a liberar. Versículo 14 dice, mas también dice, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo,
y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí Dios, hermano, también promete a Abraham que Israel iba a ser esclava en Egipto. Pero aquí la palabra de Dios dice que la iba a liberar. La gran liberación que Dios hace mediante Moisés cuando lo dirige y le da el mandato de ir a liberar a su pueblo de Dios en Egipto, en el nombre de Dios. Promesas de Dios. Vamos a ver ahora también aquí, en Génesis también, queridos hermanos, 15, 18. Una, hermano, de las grandes promesas que se cumplió en Israel fue la tierra prometida. Dios, mis queridos hermanos, le prometió la tierra de Canaán y Dios los estableció allí. Por la falta de obediencia a Dios, hoy día Israel es muy pequeñito. Perdió toda la tierra prometida por la desobediencia. Génesis capítulo 15, 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneseos y los cadmeos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gerbeseos y los jebuseos. Aquí el Señor le hace una gran promesa, mis queridos hermanos, de establecerlos en la tierra de Canaán. Por eso cuando Josué dice que todas las buenas promesas de Dios se han cumplido, es porque Israel ya estaba establecido cuando Josué habló acerca de las promesas de Dios. Hemos visto la de un Mesías, liberación, pero también vamos a ir al libro de Deuteronomio, vamos a ver acá que algo bien importante para que las promesas de Dios se cumplen, lleguen a un buen término. También hay una parte humana que el Señor ve. Aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 9 dice, mira lo que dice acá Dios. Dice: te confirmaréis en Jehová por el pueblo santo suyo, como te lo he jurado. Aquí aparece la condición de Dios. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Hermano, aquí aparecen que las promesas de Dios buenas tienen condición para que sean verdaderas, para que sean también eternas, porque la Canaán representa la terrenal, también representa simbólicamente la terrenal eterna, la celestial. Ahora aquí el Señor dice algo muy importante: para que las promesas de Dios tengan vigencia, tenemos que guardar los mandamientos de Dios, andando los caminos de Dios, y así verán todos los pueblos, dice, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. No hay duda, mis queridos hermanos, hoy día hemos analizado las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Próximos temas que vamos a oír unas semanas más adelante, mis queridos hermanos, vamos a hablar acerca de las promesas de Dios en el Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga, es mi deseo de oración, mis queridos hermanos. Esta fiesta, que el Señor nos cuide, podamos ver la vida del 2024, que no nos suceda nada malo y seamos precavidos también y nos encomendemos a Dios. Suscríbete al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración ante el Señor. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, tus buenas promesas, Señor. De hecho, la palabra evangelio significa buenas noticias. Hay buenas noticias para nosotros en un mundo donde la televisión solamente muestra malas noticias, donde la gente tiene miedo, tiene terror, inseguridad y nos vamos enfermando mentalmente, Señor. Te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que a ver todo lo que está sucediendo en el mundo, levantar nuestra cabeza porque nuestra liberación está cerca. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, bendice a nuestros hermanos. Oramos también para que los hermanos en sus trabajos también, Señor, puedan tener comodidades, tú puedas abrir camino, que también podamos trabajar seguramente de una manera cómoda, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice nuestro trabajo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.